Tips para cuidar la salud esofágica. Come despacio y mastica bien los alimentos para facilitar el paso por el esófago. Evita comidas muy grandes o muy calientes que pueden irritar el esófago. Mantén un peso saludable. El sobrepeso puede empeorar reflujo y problemas digestivos. Evita tabaco y alcohol. Ambos irritan el esófago y pueden agravar síntomas digestivos. Mantén la cabeza elevada al dormir si sufres reflujo. Acude al médico ante dificultad para tragar. La detección temprana de cualquier trastorno es clave para prevenir complicaciones. Ya que es donde regresamos ya de su programa Torre Médica, bueno, estamos en la sección de mesa de conclusiones, en donde platicamos sobre un tema que yo creo que es complejo, porque el diagnóstico no es sencillo, Luis, lo dijiste antes de empezar el primer bloque de entrevistas, y creo que el hacer un diferencial para manos expertas y hablar de que gastroenterólogos que sepan interpretar un estudio de manometría puede hacer mucho el diferencial cuando es un padecimiento que va empezando de forma temprana. Obviamente, el abordar pacientes en condiciones avanzadas, podemos encontrar, y lo dijiste al principio, podemos encontrar condiciones de desnutrición, ¿sí? Podemos encontrar condiciones de trastornos que van así ensanchando este esófago y que va causando condiciones de infecciones respiratorias, condiciones que se confunden médicamente y que muchas veces el paciente no sabe describir bien a bien esa sensación de cuerpo extraño alojada en su esófago y la manifiesta como una sensación que a veces no sabe describir como atragantamiento, pero que obviamente ese espasmo esofágico al médico que no tiene la experiencia clínica, Luis, nos confunde. Y lo tratamos como un reflujo, inhibimos ciertos canales con medicamentos que son de uso común, que se vuelven medicamentos de autoprescripción. Creo yo que eso también contribuye mucho a que la gente no sea diagnosticada a tiempo. Pero viene el momento en el que una vez que lo diagnosticas, pues tienes que hacer un esquema de tratamiento y no sé si en todos los casos el tratamiento tenga que ser únicamente endoscópico o hay momentos donde el tratamiento médico sí puede entrar en vigor. Yo creo que el tratamiento médico estaría, particularmente en este tema de la acalasia, estaría reservado a pacientes, digamos, de 80 años, 90 años, pacientes que tengan mucho riesgo de someterse a una anestesia, que a final de cuentas ocupamos anestesiar los pacientes tanto para hacer algo endoscópico como algo quirúrgico, particularmente en estos pacientes o en pacientes que estén sumamente desnutridos, que a lo mejor ocupen un puente para mejorar sus condiciones. Ahí en esos pacientes yo creo que podríamos pensar en ese tipo de terapias médicas, pero la respuesta es muy baja. Por eso casi siempre se tiene que tratar de intentar en esta enfermedad en particular algo endoscópico o algo quirúrgico, que es lo que tiene mayores tasas de respuesta clínica. Luis, cuando un problema de acalasia se llega a presentar con un caso de cáncer de esófago, ¿la conducta quirúrgica es la misma o cambia? No, ahí particularmente para hablar de un cáncer de esófago relacionado a acalasia, generalmente es porque esa acalasia ya tiene una evolución de muy larga. Entonces generalmente eso también se va a asociar a que ese esófago sea un esófago sumamente dilatado y sumamente sigmoideo, que tenga ya una forma como de serpiente. Entonces, muy probablemente, además de que le tienen que hacer una cirugía para remover el cáncer, muy probablemente también, como ese esófago ya no está sirviendo, probablemente se tiene que hacer cosas como un ascenso gástrico para que conectar directamente el estómago a lo poquito esófago que quede y que ya pase el alimento, o pensar en otro tipo de terapias de rescate, como es alguna gastrostomía, o alimentarlo directamente a una yeyunostomía, ese tipo de cosas, pues ya de rescate. Sí. Digo, son condiciones muy poco frecuentes. Digo, te hablaba yo antes de entrar a este espacio sobre en qué momentos podemos contemplar otro tipo de esquemas, pensando en pacientes, Luis, que tuvieron una condición de desnutrición avanzada y que algunos de los procedimientos que se van a hacer no justifique en un momento dado y que el paciente tenga que ser gastrostomizado, por ejemplo, para poder mejorar su condición clínica. ¿Por qué? Porque un paciente en condiciones nutricias inapropiadas no es un candidato 100% para algo quirúrgico. Entonces, esos razonamientos yo sé que son muy complejos y en pacientes muy complicados, ¿cierto? Y obviamente no se diga en un paciente con un problema de cáncer de esófago, pues son pacientes que obviamente pasaron desapercibido clínicamente o no se atendieron o se hizo una evaluación clínica y no se dio con el diagnóstico, ¿no?
Sí, yo creo que en esos pacientes, pues sí, pues nos tenemos que salir de lo común, de lo que se hace, y pues ya empezar a hacer otro tipo de cosas que se salen de los lineamientos o de las clínicas normales, pues ya buscar lo mejor para ese paciente, o usar opciones de rescate, como bien comenta, de gastrostomía, y después pensar tal vez en algo más, o ya muchas veces se quedan con esa gastrostomía. El abordaje primario de este tipo de padecimientos, entiendo que si existen factores de riesgos y la clasificación nos permite hacer un abordaje partiendo de que es una condición clínica primaria y en un paciente que tuvo una refractariedad a los 5 años, ¿sigue siendo un candidato para reintervenirse quirúrgicamente en un momento dado? Hablando de que es un paciente que ya recibió un tratamiento y falló. En algún procedimiento, ya sea endoscópico o quirúrgico. Sí, de hecho, estos procedimientos, hablando de balón, dilatación con balón, PUEM o miotomía de Heller, digamos que ninguno está peleado con el otro. Si el paciente ya se sometió de forma inicial a una miotomía de Heller quirúrgica y falló a los 5 o 10 años, nosotros endoscópicamente podemos ofrecerle una dilatación con balón o una miotomía por PUEM. Y a la inversa, si nosotros hicimos un PUEM o una dilatación que falló, el cirujano puede posteriormente hacerle también una miotomía de Heller. Y es algo que de hecho va a pasar, más que nada porque esta enfermedad muy probablemente va a estar recurriendo, y estos tratamientos, digamos que tienen una duración de 5 a 10 años, y después es esperado que el paciente nos vuelva a buscar y nos vuelva a decir: doctor, otra vez se me está atorando el alimento, otra vez estoy teniendo problemas. Entonces, pues es una enfermedad así, que vuelve y vuelve y vuelve. Hablaste de una incidencia y una prevalencia baja. Hablemos de factores asociados a la edad y factores metabólicos. Hablaste de condiciones asociadas a infecciones virales. En particular hablaste del virus del herpes zóster, que puede tener una condición infecciosa y puede obedecer a ciertos grupos de pacientes sensibles o vulnerables, hablando de diabéticos, hablando de pacientes con padecimientos inmunológicos o inmunocomprometidos. ¿Son gente con mayor riesgo para este tipo de padecimientos? Sí, son cosas que se están, o hipótesis, no estamos al 100% seguros que realmente esto los vaya a llevar, pero sí son personas que tienen más posibilidad. Y también ese otro tipo de personas, si nos está escuchando alguien, por ejemplo, del sur de México, donde comentamos que es más prevalente este tipo de infección del Chagas, también allá, si hay alguien que tiene atoramiento del alimento, pues pensar en este tipo de enfermedades. Y hablando de edades, esta enfermedad afecta principalmente desde los 30 años a los 60 años. Es como que la población que más puede tener este tipo de enfermedad. Y hablando de sexo, hombres, mujeres, ahí no habría diferencia, les pega por igual. Luis, en el bloque anterior comentaste que no había como tal un tratamiento específico, pero los fármacos que se pueden indicar, ¿qué papel juegan? ¿A qué van enfocados? Pues van enfocados más que nada a relajar ese musculito, esa válvula. Y aquí son cosas que a lo mejor le suenan a la gente que usan para tomar para sus medicamentos antihipertensivos, como el amlodipino, nifedipino, o las personas que tienen a veces problemas de angina de pecho, que son nitratos. Ese tipo de medicamentos ayudan a relajar la válvula. Y también hay otro que es la toxina botulínica, la que se usa en la cara, el Botox. Esa se puede inyectar también por medio de endoscopía y puede relajar por algunos meses esa valvulita. Sería el papel más que nada, como dijimos, mientras esperamos someterlo a algo más definitivo, como una terapia endoscópica o una terapia por cirugía. El aspecto nutricional, entiendo que debe jugar un rol. ¿Existe algún plan nutricional sugerido para el paciente en etapas tempranas que responde a tratamientos farmacológicos? Pues prácticamente que estén comiendo cosas que logren pasar, que generalmente pues, son cosas blandas, tratar de tenerlos con dietas ricas en proteínas, que sí tengan un esquema por nutrición, pero a final de cuentas no los podemos dejar solo con un plan nutricional. Sí tenemos que llevarlos a una cirugía o un procedimiento endoscópico, porque si no, no los vamos a alcanzar y se van a seguir desnutriendo. O sea, no existe como tal un esquema. Sí puede haber una mejoría nutricional por los grupos de alimentos que pueden tener, y el aporte nutricional tiene que ser sustancioso, ¿no? Sí,
Sí. Y más que nada basado en cosas antes de que se operen, pues de consistencia líquida, que es la que puede poquito a poquito pasar, porque si le estamos dando dieta líquida en carne, proteínas, cosas sólidas, pues ahí se va a quedar estancada en el esófago y solo se le va a fermentar y no lo va a estar nutriendo. Digo, son aspectos importantes para la gente que de alguna manera ha escuchado el término. Lo escuchamos a través de Torre Urbana, donde salimos a entrevistar a la gente y nos damos cuenta que la gente necesita tener un poquito más de información. Vamos a ir al glosario con Lalo y con Giovanna y continuamos en Torre Médica. ¿Te quedas? Continuamos. Seguimos con más en Torre Médica, su programa de especialidades. Muchas gracias por llegar hasta este punto del mismo, al glosario médico, o lo que quisieron decir tanto nuestro invitado, el doctor Luis García, como la doctora Anaí y el doctor Julio Ramos, hoy hablando sobre acalasia esofágica. Tengo el gusto de coincidir con Giovanna Tovar. ¿Cómo estás, Giovanna? Muy contenta de estar aquí otra vez. Muchísimas gracias. Saludos para las Fuerzas Básicas de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara. ¿Es correcto? Es correcto. Que seguramente no se pierden semana a semana este programa. Y vamos a comenzar con la traducción de estos términos al español. Cuando usted escucha disfagia, se refiere a esa dificultad que tenemos, ya sea al momento de ingerir alimentos o inclusive pasar líquidos. Después pasamos a espasmo. Esto pues como tal es una contracción involuntaria o una retracción de un músculo. Específicamente hablando en este contexto digestivo, pues se relaciona con los músculos del esófago que permiten, o que más bien no permiten, que tengas un buen paso de la comida. El siguiente término seguramente no solo lo he escuchado, sino probablemente lo ha referido o sentido en más de una ocasión, y hablo del reflujo. ¿Qué es el reflujo? Es cuando el ácido del estómago regresa y lo hace al esófago, provocando esa sensación de ardor o propiamente de agrura. Después tenemos epigastralgia, que es también conocido como este dolor en la boca del estómago. Justamente es un dolor que está justo en la parte superior del abdomen y pues se puede confundir con algún problema cardíaco o gastritis, pero pues como tal solo o va a tener este dolor o va a tener esta sensación de que no puede pasar comida. Uno de los estudios importantes que ayudan a los especialistas en la materia a trabajar o a tratar este tipo de patologías es la manometría esofágica, que se refiere a medir la fuerza y el movimiento del esófago al momento de ingerir alimentos. Y finalmente tenemos una acalasia cricofaringea. Esta específica pues es un problema en el músculo que está en la entrada del esófago, que justamente es el cricofaringeo, y este pues no se relaja de la forma correcta y lo que hace que tengas una sensación de que o se queda la comida o pues que no, como tal, no pasa. Recuerde que ante cualquier signo o síntoma que no sea normal, inmediatamente hay que acudir con un experto. Giovanna, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias por permitirnos llegar semana a semana hasta usted. Ya son 9 años y esto se lo debemos a ustedes. La próxima semana, aquí nos vemos en Torre Médica, su programa de especialidades.